Hola amigos, ¿cómo están? Les quiero dar nuevamente la bienvenida a Minería Responsable. Estamos ya cumpliendo empezando más bien dicho, nuestra segunda temporada acá en Radio Agricultura. Y bueno, vamos entonces a comenzar hablando y conversando con Alexandra Bustamante. Ella es gerente técnico de Sagita, a quien le damos la bienvenida. Gracias por estar nuevamente con nosotros, Alexandra. Gracias a ti, Claudio, encantada. Alexandra, vamos a comenzar, ¿no es cierto?, un poco hablando de lo que ustedes están haciendo en Sagita respecto del entrenamiento de los trabajadores en un tema que es bien importante y que yo creo que se toca muy poco, que es el riesgo químico. Así es. Cuéntanos un poco, ustedes están con una novedad para nosotros, para mí, una novedad, el tema de que ustedes hacen cursos de capacitación. Sí, así es. Sí, bueno, entendiendo que el foco es la problemática de los clientes en el riesgo químico, que los trabajadores no comprendan bien en todos los sentidos la parte teórica, práctica, los riesgos, es una gran complicación porque en la medida que un trabajador no sabe qué tan peligroso es algo con lo que trabaja todos los días, es un tremendo potencial de riesgo. Entonces, nosotros como respuesta en Sagita lo que hacemos es que tenemos un organismo técnico de capacitación y tenemos distintas soluciones de cursos online, presenciales, charlas, cursos con código Sense, híbridos, en donde tienes, por ejemplo, una cantidad de horas presencial y otra práctica, algunos una parte online y otra desde su faena. La complejidad para hacer las capacitaciones es bien alta porque estamos hablando de una empresa, de una industria súper grande que tiene muchos trabajadores y a más distancia con una logística difícil. Entonces nosotros tratamos de tener un mix muy flexible en donde el prevencionista puede decir a este grupo lo voy a capacitar, no sé, por ejemplo, telemáticamente con nuestra LMS, una plataforma de capacitaciones. Eso yo creo que hoy día está se usa mucho, ¿ah? Es que resuelve. El hecho de capacitar online, digamos. Resuelve, porque imagínate la complicación de que tienes que capacitar a muchos trabajadores en distintos turnos, además con variaciones. Exacto. Imagínate los turnos de la minería. Esto de, digamos, que sea online permite que el trabajador pueda capacitarse en el trabajo en distintos tiempos, es mucho más fácil, no requiere tanta logística. Y nosotros hacemos un gran esfuerzo para que esos contenidos sean lúdicos, son entretenidos, son con casos reales. Y también tiene los certificados, los diplomas, también con código Sense. Digamos que cumples con toda la formalidad que el sistema te pide o te exige. Así que es una muy buena alternativa. Y también vamos a terreno, también hacemos capacitaciones in situ, digamos, claro, en el lugar del trabajo, en formato pequeño de charla o cursos con código Sense. Extraordinario. Oye, cuéntanos un poco, tú que estás en esto, Alexandra, ¿cuál es la importancia que le ves, la trascendencia que le ves al entrenamiento en la minería, digamos? Bueno, es súper relevante y es un factor de riesgo. Definitivamente es una de esos checks que si uno no tiene resuelto, cuando un trabajador se enfrenta a un riesgo tan relevante como manipular sustancias peligrosas, que no sepa, que no comprenda el alcance, que no comprenda la peligrosidad, la inmediatez con la que se produce el daño, a diferencia incluso de otros riesgos, las quemaduras químicas son muy rápidas. Entonces, que el trabajador no sepa, no comprenda, no esté bien entrenado, no sepa los protocolos, no entienda, por ejemplo, las nomenclaturas de muchos químicos que vienen en fórmulas, no tiene por qué saberlo. Claro. Eso es un factor de riesgo y es tan importante que se resuelva este tema, porque esto ayuda a que no tenga accidentes. Oye, Alexandre, ¿tú crees que la minería, la empresa minera, toma realmente el peso al accidente químico, dado y considerando que precisamente en todo proceso productivo hay interferencia o se relacionan con muchos químicos? ¿Hay como una metodología o una cultura, más bien dicho, respecto del posible accidente químico? Mira, yo creo que sí, que las mineras en general tienen un estándar de seguridad súper alto. Sí. Yo diría el más alto de Chile y me atrevería a decir del mundo. Del mundo también, yo pienso. Sí, sin embargo, no está tan estandarizado al interior de una planta y con respecto a los contratistas, que ojo, muchas veces son quienes tienen
la delegación de realizar los trabajos más duros, en donde hay mucho riesgo químico, mantención mecánica, reparación, mantenciones de emergencia, en donde vas con un trabajador que tiene que abrir una válvula, por ejemplo, y esa válvula puede estar súper afectada por la corrosión de los químicos. Si esa válvula falla, el flujo de químico que le va a quedar al trabajador es para dejarlo desfigurado. Entonces, la minería tiene un gran estándar, pero no está tan homologado al interior de la planta. Quiero decir, por ejemplo, que a lo mejor los trabajadores del sector A tienen un buen estándar por su profesión, por su naturaleza, pero quizás en el área B no esté tan igual. Y con los contratistas, ahí sí que hay diferencias. Con los contratistas hay muchas diferencias en cuanto a la capacitación, porque ellos vienen de un mundo... en términos de asumir los riesgos. No, en términos de conocimiento. Términos del conocimiento, cada uno como empleador tiene que asumir los riesgos que sus trabajadores tengan, seas contratista, seas mandante. De hecho, la ley de subcontratación hoy día obliga al mandante, a la minera, a ser corresponsable solidariamente de lo que le pase a su contratista dentro de su lugar de trabajo. Eso ha hecho que la minería, como gran mandante, tiene un control súper estricto sobre este tema. Pero el conocimiento es una barrera, porque si yo no sé bien a lo que me estoy enfrentando, por más que tú me exijas, yo no sé bien cómo enfrentarlo. Bueno, y ahí puede tomar entonces mucho asunto, mucho valor el tema de la OTEC. Sí, por supuesto. En términos de impartir conocimiento, digamos. Por supuesto. Bueno, es la forma que dispone el Estado, por ejemplo, a través de un organismo técnico de capacitación acreditado por CENSE, que incluso permite que tú puedas, por ejemplo, utilizar parte de tus impuestos a través de la franquicia tributaria para invertirla en la capacitación de tus trabajadores. Está mira, pensado. Qué buen punto ese. Sí, eso está pensado desde esa perspectiva. Destine usted, empleador, parte de su recurso, invierta en capacitar a sus trabajadores. En este caso, en el riesgo químico, mirándolo, por ejemplo, desde los distintos actores de la minería, un contratista que tiene personal rotativo, que a lo mejor no hace siempre el mismo trabajo, imagínate el costo a todo nivel, humano, en salud, en fin, en muchas dimensiones. Si ese contratista comprende bien y se capacita, por ejemplo, puede entender cuáles son los equipamientos adecuados. Difícilmente podría reconocer ciertas protecciones que debe tomar, ¿cierto? Si no conoce bien el riesgo. Exacto. Entonces es súper relevante, y ahí la alternativa, por ejemplo, de los cursos con franquicia tributaria que tiene una OTEC disponible, son muy útiles en términos económicos, y en la parte práctica nosotros tratamos que tenga muchas alternativas, muy flexibles. ¿Y esa flexibilidad se traduce en qué, por ejemplo? En que puedes tomar los cursos en terreno, en nuestras oficinas, online, a través de la LMS, híbrido, mezclado, combinado, teórico con práctico, y siempre están enfocados desde una perspectiva para el trabajador. Por ejemplo, nosotros hacemos una cantidad de tiempo exacta de teoría y la misma práctica. Ya. Porque estos cursos son súper difíciles, hay que hablar de química, hay que hablar de salud ocupacional, hay que hablar de una serie de cuestiones. Sí, no es solamente uno piensa, aburrida. No sé. Claro, no es solamente ponerse bloqueador o echarse tal cosa en los ojos. No. Es una cosa que es mucho más compleja, es más técnico, entonces. Mucho más técnica, exacto. Nosotros hacemos juegos, usamos gamología, todos nuestros cursos tienen la misma cantidad de tiempo teoría y la misma práctica. Entonces los trabajadores tienen que enfrentarse a situaciones hipotéticamente reales que viven en su trabajo y que son parecidas a lo que ellos hacen, para que puedan internalizarlo y que no sea tan aburrido, que no sea tan fome. Oye, ¿cuáles crees tú que yo voy a insistir siempre en este punto, tú que estás adentro, ¿no? Y estás en la situación a día con esto? El prevencionista de riesgo, ¿qué labor cumple en todo esto, digamos? ¿Es vital? Cuesta seguramente asumir toda esta información para ponerla en práctica, ¿no? Absolutamente. Bueno, él es un personaje muy importante en la minería, es quien promueve la seguridad, el responsable de la seguridad, y dentro de eso también es responsable de capacitar a los trabajadores respecto de los elementos de protección que utilizan y también respecto a los riesgos. Entonces, el prevencionista es como el superhéroe en ese sentido de la seguridad, pero tiene la doble complicación de que tiene que capacitar a todos los trabajadores con todas sus diferencias, ¿cierto? Exacto. Propiamente típico de las personas. Y además son temas que son súper técnicos y que no son tan fáciles de abordar, porque en realidad tiene su complejidad técnica. Ahora, no sé, estoy preguntando desde la ignorancia, sí. Alexander. ¿El prevencionista también tienes que capacitarlo
sí. Porque esto es bien específico, el tema de los accidentes químicos. Sí, sí, el para que él después, obviamente, sí, pueda capacitar al resto de los viejitos, digamos. Claro, como él es el líder en ese sentido y él es el que promueve la seguridad y el que promueve el conocimiento de los riesgos y de las medidas de rescate, primer auxilio, él normalmente o idealmente debe tener un nivel mayor respecto de estos temas, porque además tiene que resolver dudas, Claro. y todas las cosas que surgen. No es fácil la tarea del prevencionista. Además, no, de acuerdo. Y además de acuerdo. necesita variar el contenido todo el tiempo. Imagínate que haga la misma charla muchas veces. Él necesita contenido. Por ejemplo, para ese tipo de cuestiones nosotros ayudamos al prevencionista en Sagita. En nuestro canal de YouTube tenemos mucho material para que el prevencionista entre, lo tome y haga un refresh o una charla de 5 minutos o antes de entrar a hacer una reparación. Eso le ayuda mucho al prevencionista. Oye, ahí uno cuando piensa en los accidentes químicos, hay químicos que son letales. Sí. Por ejemplo, el ácido sulfúrico, Sí. la soda cáustica. Sí, sí. Ustedes como Sagita están aptos, tienen el músculo suficiente como para poder abordar un accidente tan grave como el de soda cáustica o el de ácido sulfúrico. Sí, claro. Bueno, nuestro organismo técnico de capacitación está acreditado por CENSE. Eso significa que tiene una serie de fiscalizaciones continuas, revisiones, certificaciones, auditorías constantes. Y parte de eso es que los profesionales que dictan las clases son expertos. Nosotros trabajamos con químicos, con kinesiólogos y expertos en sustancias peligrosas, que es SUSPEL, en la sigla. Y además nosotros contamos con el respaldo del conocimiento del Laboratorio Toxicológico Prebor, que tiene más de 60 años en el mundo y es el laboratorio en primer lugar en conocimiento y desarrollo de toxicología. Así que efectivamente nuestro músculo, más de 15 años también, es súper relevante y el foco para nosotros está puesto en el conocimiento, pero en la parte práctica, porque puede ser muy bueno un curso teórico, pero si no llega al trabajador, si no logra encantar al trabajador, no logra retenerlo. Porque ese es un gran tema que tú estás tocando. Esto de encantar al trabajador. Sí, porque sí. muchas veces el viejito no se pone en el lugar de qué va a pasar, a mí no me va a pasar, más bien dicho. Sí. No creo que me pase a mí, así que no ponen la atención y el foco Sí. en la acción que Sí. después le puede generar un accidente químico. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo se logra captar esta atención precisamente? Claro. Bueno, imagínate un trabajador, como tú dices, un viejito, que después de la charla tiene que ir a su turno. O al revés, hizo parte de su turno, súper cansado, Y se y quiere tiene ir que hoy te toca participar en una charla. Bueno, ¿cómo lo logramos? En Sagita, nuestra metodología está siempre enfocada en que las capacitaciones tienen que ser adaptadas a la realidad del trabajador, ¿ya? En situaciones reales, pero además utilizamos técnicas, como te decía antes, gamalogía. Eso significa que hacemos juegos, que hacemos roleplay, que hacemos simulaciones con distintos ejercicios y los trabajadores tienen que ponerse en el lugar de esa historia y tomar un rol y hablar y decir su opinión y salir adelante. Eso al tiro lo activa, porque inmediatamente ya sabe que le van a preguntar, que tiene que exponer, que tiene que entregar una respuesta, que tiene que simular, que tiene que elegir la A, la B o la C, una tarjeta, en fin, todo eso es gamalogía y eso permite que el trabajador se conecte, se entretenga y no sea un momento aburrido, sea un momento más bien de interacción. Oye, en estos juegos de roles, en estas interacciones que tú hablas, porque tú la otra vez que tú estuviste acá con nosotros, nos trajiste de regalo unos kits de primer auxilio. Kits de primer auxilio. Sí. También se enseña a usar eso, por ejemplo, un accidente con un químico. Sí, claro. Al viejito le enseñan qué es lo que tiene que hacer, pero también a través de sus implementos, de su kit, físicamente tomarlo y actuar. Así es. Bueno, parte de, por ejemplo, de un simulacro dentro de un típico ejercicio de nuestros cursos es que el relator les plantea una situación hipotética como un accidente súper parecido a lo que ellos siempre viven y ellos tienen que tomar distintos roles. Y dentro de esos roles, a algunos de ellos les va a tocar seleccionar, por ejemplo, los implementos adecuados dentro de una oferta de alternativas. Ajá. Ellos van a tener que elegir el adecuado y argumentar por qué. ¿Por qué seleccionaste un lavavojos? ¿Por qué seleccionaste una camilla rescate? ¿Por qué seleccionaste un esfingomanómetro? ¿Por qué seleccionaste este u otro? Okay. Y después ellos tienen en un tiempo varios grupos haciendo exactamente lo mismo y luego tienen que exponer y el relator, el profesor en este caso, chequea, revisa
y tienen que argumentar por qué seleccionaron este y no el otro. Perfecto. ¿Ya? Esas son, por ejemplo, juegos en donde ellos simulan y todo con tiempo y todo con varios grupos paralelos. Listo, se acabó el tiempo. ¿Qué eligieron ustedes? ¿Qué eligieron ustedes? Ya, expongan. ¿Por qué? Excelente. Estamos con nuestra querida amiga Alexandra Bustamante y vamos ahora a ir a una pequeña pausa comercial, y seguimos haciendo más minería responsable. Sagita es una consultora con más de 15 años de experiencia en riesgo químico, dedicada a proteger la salud de los trabajadores en la industria. Ofrecemos orientación profesional desde la detección de riesgos hasta la implementación de soluciones, incluyendo capacitación y asesoramiento postventa. Nuestro equipo multidisciplinario es experto en salud laboral, rescate, normativa SUSPEL y respuestas prehospitalarias. Bueno amigos, seguimos entonces haciendo minería responsable desde acá, desde los estudios de Agricultura Televisión. Recordarles que estamos con Alexandra Bustamante, quien es gerente técnico de Sagita, y teníamos esta interesante conversación, Alexandra, respecto de los riesgos químicos, los accidentes químicos. Y hay un tema que es importante que yo creo que desarrollemos, que es el decreto Supremo 43. El artículo 13. Así es. Cuéntanos Sí. un poco a la gente que nos está viendo en Agricultura TV, ¿de qué se trata este decreto? Sí. Bueno, este es un decreto no tan antiguo, del 2016, y lo que intenta es determinar una serie de condiciones mínimas para almacenar sustancias peligrosas o productos químicos. Y dentro de esa cantidad de, digamos, de artículos, el artículo 3 en particular lo que pide es que se capacite a los trabajadores al menos una vez al año, aquellos que manipulan sustancias químicas en bodegas de sustancias peligrosas, con cierto contenido mínimo de conocimiento. Una vez al año. Una vez al año la frecuencia mínima, Porque y debe poco tener un encuentro yo registro. una vez al año. Bueno, sí, Es mi considerando, por supuesto, considerando que hay mucha rotación, Sí. considerando que varían los productos químicos que se almacenan, Y por que es un ejemplo, trabajo diario, ¿no? continuo. Continuo. Y todos los días tienes el peligro que se Claro. rompa un bidón, a cualquiera de los contenedores que tiene químico, tiene ese riesgo que se rompa. Bueno, y este artículo lo que exige es que ciertos contenidos mínimos se consideren como el riesgo, la peligrosidad, cómo interpretar las fichas de seguridad, que para nosotros es lo básico, lo mínimo, así, pero críticamente mínimo que un trabajador debería saber antes de tomar cualquier tarea que involucre la manipulación de sustancias peligrosas. Ujú. Y esto no es algo que se conozca tanto, no es algo que se sepa tanto, y nosotros en Sagita lo que hacemos para que nuestros clientes de distintas áreas, entre ellos minería, contratistas, puedan cumplir con estas normativas que son fiscalizadas por la Seremi, ¿cierto?, por las autoridades, es que tengan estos contenidos en estos distintos formatos que te contaba, online, presencial, en terreno, en nuestra oficina, etcétera, etcétera, para que y con esta metodología de juego entretenido para poder cumplir con estos requisitos legales y por sobre todo capacitar a los trabajadores, que finalmente es una forma de minimizar o evitar accidentes. Ahora, ustedes en esta capacitación también entregan, como ustedes como Sagita empresa, elementos de seguridad. Una cosa es la capacitación, ¿no es cierto? Y Sí. el otro es el elemento de seguridad. Sí, así es. O equipo de seguridad. Así es, sí, sí. ¿Con qué equipo, por ejemplo, ustedes están contando actualmente para estos accidentes químicos? Sí, bueno, parte del contenido obligatorio de esta capacitación es saber usar los elementos de protección de seguridad química. Porque Eso es lo otro, hay que saber si usarlo. tú sabes el riesgo, pero tienes un equipamiento y no lo sabes usar, tampoco te sirve. Porque fíjate que, disculpa que te Sí. interrumpa, pero tú tienes ahí Sí, acá lo tengo, un lavaojo. un lavaojos, Sí, que la este vez es un pasada cuando lavaojos. conversamos yo Sí. me quedé bien metido con esto. Sí, tú me preguntás cómo era. ¿Cómo era? Claro. Sí, visualmente, bueno, esto es un lavaojo, esto es un estuche para ponerlo en el cinturón, ¿cierto? ¿Ya?
Ya, claro, ahí va enganchado en el Sí. cinturón. Y esto pequeñito va aquí. Imagínate un trabajador que está manipulando, qué sé yo, una botella en un laboratorio, en cualquier salta, cierto químico, que es súper normal, se puede Ujú. quebrar, se puede caer. Sacas tu lavaojo, lo abres y lo aplicas inmediatamente sobre el ojo. Imagínate, algo muy rápido de usar, es inmediato. Oye, disculpa, Sí, ahí Alexandra, está. esto tiene incluso la forma del ojo. Me acabo de dar cuenta. Ergonómicamente la forma del ojo. Recién Eso me di cuenta. abre la cuenca del ojo, claro. Y ahí esto se vacía directo. Completo, en el momento directo. Y por supuesto, después de eso tienes que completar tu protocolo, que es consultar al médico, la mutual, en fin, el policlínico, lo que